están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Jueces y Ciudadanos, la apuesta televisiva de OMAC TV y del Poder Judicial, específicamente el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, que trata de acercar la justicia a la gente, que el habitante de la región de Magallanes conozca qué sucede al interior de la sala de audiencias, cuál es el funcionamiento, algo sobre los procedimientos y también cuál es la función específica del juez. En esta ocasión nos acompaña en este estudio un juez de garantía, el magistrado Andrés Proboste. Magistrado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad. Lo que nos convoca en esta ocasión es hablar sobre una nueva ley que comienza a regir a fines de este año, la denominada 20.603, que habla sobre penas sustitutivas a la cárcel. Magistrado, ¿se nos puede explicar a grosso modo cuál es la razón de esta ley? Bien, bueno, esta ley es sucesora de la antigua ley 18.216. Esta primera ley tenía por objeto establecer ciertas medidas alternativas al cumplimiento efectivo de la pena, vale decir, no que la persona cumpla presa, digamos, sino que más bien que cumpla con modalidades distintas. Y en ese sentido, esta antigua ley 18.216 establecía 3 procedimientos. La remisión condicional de la pena, básicamente firmar por cierta cantidad de tiempo. La reclusión nocturna, básicamente ir a dormir a la cárcel por cierta cantidad de tiempo. Y finalmente la libertad vigilada, que se refería a aquellos casos en que una persona queda sujeta a la observación de un delegado de libertad vigilada, lo que es la libertad bajo palabra en otros países. Bueno, este esquema regió por mucho tiempo en Chile, sin embargo, al poco andar, digamos, con la reforma se ha visto que no satisface los requerimientos de la nueva justicia, digamos, ni tampoco de las necesidades de la gente en cuanto a formas distintas de cumplimiento de la pena. Hubo también como fundamento en esta ley el tema del incendio de la cárcel de San Miguel, que fue una tragedia que sucedió hace mucho tiempo atrás, donde bueno, se pudo percibir por el gobierno, por la ciudadanía también, que había mucha gente que estaba por delitos de baja entidad, que podrían cumplir de otra forma y que sin embargo estaban presos. Entonces hay una idea también ahí de morigerar la forma de cumplimiento de ciertas sanciones bien bajas, digamos, y de alguna manera evitar también el hacinamiento en las cárceles. Entonces todo esto llevó a que naciera esta nueva ley, que es la 20.603, que básicamente modifica la otra, y establece más formas, digamos, alternativas de cumplimiento de la pena. Ahora, hay un concepto ahí un poquito técnico, pero vale la pena explicarlo. Sí. La antigua ley se refería a cumplimiento alternativo de penas, y lo que hace la nueva ley es hablar de penas sustitutivas. Son 2 formas distintas de tratar el problema. Lo primero era una forma, digamos, de que el imputado cumpliera no la pena propiamente tal, sino que una forma distinta y más benigna. Con esta nueva ley, al hablar de penas sustitutivas, lo que se busca es que las personas cumplan la pena, ¿no? La cumplan de manera íntegra. Ya no es entonces un beneficio, como se decía antes, sino que es el cumplimiento de la pena en una modalidad diversa, digamos, pero siempre entendiendo que es el cumplimiento de la pena propiamente tal. La sensación de la ciudadanía, hasta antes de esta ley que comienza a regir a fines de este año, era que las personas que tenían estos beneficios no cumplían la pena, como muy bien dice usted. Había una sensación de impunidad dentro de la ciudadanía, claro, en cuanto a casos de gran impacto que terminaban con estas medidas de reemplazo. Exacto. Claro, este beneficio muchas veces la ciudadanía se entendía como un perdonazo, claro, ¿no? Una pena chiquitita, cumpla esto y estamos listos. Y eso también se recogió, digamos, por el gobierno, por los legisladores, para cambiar el paradigma de ahora de hacer penas que realmente se cumplan de un modo distinto, está claro, pero que se cumplan. Entonces hay ahí un factor bien importante al que tú apuntas. En la antigua ley, una persona podía efectivamente no cumplir la pena. Y si se daba el tiempo de cumplimiento establecido originariamente, había una norma que permitía dar por cumplido el beneficio insatisfactoriamente. Por ejemplo, si a mí me condenaban a firmar 1 año, yo podía firmar 8 meses. Bien. Después me desaparecía y si se cumplía el año, puede que el juez me dé la oportunidad de cumplir satisfactoriamente. Esa posibilidad ya no existe. Con la nueva ley se cumple la pena íntegramente, ¿no? No hay perdonazo. No puede una persona valerse de esta falta de cumplimiento para después decir, oiga, ya cumplí, dejémoslo hasta acá, digamos. Bueno, eso ahora no opera. La ley entonces en ese sentido es más estricta e incluso establece que si una persona no cumple con la sanción,
se le aplica la pena efectiva. De modo que si yo no cumplo, por ejemplo, con ir a firmar, bueno, tendré que entonces cumplir el saldo de la pena, pero en prisión, digamos. Entonces, en ese sentido es más estricta la ley, claramente. En el espíritu de la ley, lo que busca el legislador magistrado es desatochar las cárceles o darle derechos también a los condenados. ¿Cuál es o es un espíritu mixto? Yo creo que ambas cosas, efectivamente ambas cosas. Claramente esto nace con el tema de la cárcel de San Miguel y, como le explicaba un poco anteriormente, de ciertos delitos de baja entidad que tienen bajas sanciones, la idea es que la gente no cumpla presa, ¿no? Y que hay un tema también de reinserción. Se busca entonces que esas personas, a veces primerizos, a veces que han cometido otros delitos, pero chicos, digamos, de baja entidad, tengan posibilidad de resocializarse. Entonces hay ahí una idea. Está la idea claramente de evitar el hacinamiento en las cárceles y también es la idea de que de alguna manera, ¿no? De alguna manera la sanción sirva para que una persona, bueno, por así decir, tome conciencia del ilícito y tenga las herramientas suficientes para poder no volver a delinquir, para evitar entonces la reincidencia. Es bien ambiciosa la ley, digamos, en ese sentido, pero yo creo que tiene un espíritu que va a ser muy útil en la medida en que, claro, todo lo que significa su implementación se pueda dar correctamente. En el caso más emblemático del incendio de la cárcel de San Miguel, está una persona que estaba condenada por vender CD pirateado, por no tener este permiso y además adulterar este material, y estaba condenada a 41 días. Era una de las personas que estaba interna dentro de este penal, que lo más seguro es que bajo esta nueva modalidad él no cumpliría ese tipo de pena en forma efectiva. Probablemente esa persona haya tenido antecedentes anteriores y por esa razón no le dieron beneficio y tuvo que cumplir lamentablemente la pena de manera efectiva. Bueno, ahora hay varias posibilidades que eventualmente podrían llevar a que no estuviese cumpliendo, sino que fuese a través de una pena sustitutiva. Absolutamente. Entrando ya a la ley 20.603, ¿cuáles son las penas alternativas que usted nos explicaba, las penas de la anterior ley? ¿Cuáles son las alternativas que nos da esta nueva ley? Bueno, en primer lugar se mantiene la remisión condicional de la pena. Eso significa que para delitos que son de baja entidad, que implican una pena inferior, hasta 3 años que se le puede aplicar una pena, la persona cumple firmando. Básicamente firma una vez al mes por el tiempo que el juez determine, que no puede ser inferior al tiempo de la pena, nunca inferior a 1 año. De modo que eso se mantiene, básicamente la misma idea. Para que la gente vaya entendiendo cuando hablamos de pena, ¿qué delito en abstracto podría ser menor de 3 años? A ver, hay varios delitos. Un delito de hurto falta, por ejemplo, una persona que sustrae alguna cosa en el supermercado, que es lo más habitual, o un hurto simple, que es básicamente la misma conducta, pero con un bien que tenga una mayor valoración. Puede ser también un manejo en estado de ebriedad, un manejo bajo la influencia del alcohol. Son delitos que tienen sanciones que están asociadas a este tramo de pena. Perfecto. Y que usualmente se cometen, digamos, en general en el país y también en la zona en particular. Sí, también está el tema de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, también va por ahí la pena. Muy bien. Continúa. Bueno, entonces eso es la remisión condicional de la pena que se mantiene. Después está otra sanción sustitutiva, que es la llamada reclusión parcial. Antiguamente se hablaba de reclusión nocturna, ahora se habla de reclusión parcial. La novedad acá es que esta reclusión parcial puede ser diurna, nocturna o bien de fin de semana. Entonces da un abanico de mayor posibilidades. Y además se puede cumplir en el domicilio del imputado o bien en un recinto de gendarmería. Esta yo creo que es la mayor innovación, ¿no? Porque es aquí donde, en esta pena sustitutiva, donde hay mayor posibilidad de moverse en distintos, digamos, campos o escenarios de pena, de beneficio, de pena sustitutiva aplicable. ¿Por qué lo digo? Muchas veces sucede que hay una persona que se le podría aplicar una sanción de reclusión parcial nocturna, por ejemplo, pero él no puede cumplir porque tiene horario de trabajo nocturno. Es un guardia, por ejemplo. Es un guardia de seguridad, por ejemplo, o una persona que tiene que desempeñarse de noche en algún servicio público, o, por ejemplo, las personas que trabajan en compañías mineras que tienen roles, ¿no? Entonces, que están 7 días acá y 7 días afuera,
o la gente de la pesca, ¿no? Hay temporadas de repente que incluso como tribunal nos complican. Cuando está la temporada de la centolla, por ejemplo, la gente se desaparece por un buen tiempo, entonces uno ve que no es mala fe, pero la gente tiene que salir a trabajar también. Sí, hay aspectos culturales de cada zona que tienen que ser entendidas por la ley. Exactamente. Entonces, este nuevo abanico de posibilidades, insisto, nos permite ir situándonos en cada uno de esos casos específicos y poder brindar, digamos, una pena que sea acorde a lo que la persona pueda cumplir. La idea es que cumpla, pero que también que cumpla dentro de sus posibilidades. Y la ley en este aspecto le da la libertad al juez, por ejemplo, que sea semana por medio la internación nocturna, por ejemplo, si es un minero que trabaja 7 días en la mina y está libre 7 días en la ciudad. Efectivamente, el juez está llamado a ponderar esas circunstancias y de hecho en la práctica nosotros lo hemos hecho siempre, porque claro, entendemos que esta región es muy especial, entonces se da esta situación y bueno, ¿qué busca la ley? La ley busca que se cumpla la pena, ¿no? Y la persona está dispuesta a cumplirla. Y la ley busca además que haya resocialización. Y la persona está trabajando en estos días, no está, digamos, en su casa o perdiendo el tiempo. Está trabajando. Exacto, no hay una intención de abstraerse, claro, ¿no? Sino de cumplir. Entonces, claramente es una posibilidad que nos permite solucionar varios problemas, ¿no? Bueno, esa sería la segunda sanción sustitutiva, la reclusión parcial. Después hay otra sanción que es la llamada libertad vigilada, que consiste en que una persona queda sujeta a la observación de un delegado de libertad vigilada. Es más o menos parecida a la antigua concepción. Pero ahora hay otra que se llama libertad vigilada intensiva. Hay 2 tipos de libertad vigilada entonces. Una que va en un rango de pena hasta 2-3 años, que es la libertad vigilada simple, por así decir, y la otra que es la libertad vigilada intensiva, que se refiere a sanciones que van desde los 2-3 años hasta los 5 años. Supone entonces que hay delitos de mayor gravedad y supone también que la intervención que hace este delegado es más profunda en un caso que en otro. El delegado siempre es de Gendarmería. Siempre es de Gendarmería, exactamente. Ahora, ese punto que tú tocas es re importante porque esta ley, aparte de traer estas nuevas sanciones, implica todo un cambio bien importante en Gendarmería, ¿no? Que va a significar la implementación de personal idóneo a cargo del seguimiento y digamos, hacer efectivo el cumplimiento de estas sanciones. Entonces, ahí Gendarmería tiene que ampliar la planta, entiendo que están en eso, tiene que capacitar a la gente, en definitiva, hacer toda una estructura, digamos, grande para poder dar soporte a la aplicación efectiva de esta ley. Y, a ver, ¿cuál me va quedando? Entonces, hablamos de remisión condicional de la pena, reclusión parcial, libertad vigilada intensiva. Esas serían las 4 esenciales. Existe también otra sanción de trabajos comunitarios, que esta sí que es para delitos de muy baja entidad, yo diría primerizos incluso, o personas que no pueden cumplir otro beneficio. Hasta 300 días es la sanción, que son los trabajos comunitarios. Los 300 días incluye, como hablábamos, hurto simple. Exactamente, estamos hablando del mismo rango de pena, porque no obstante que a veces la pena puede ser mayor, bueno, con la aplicación de circunstancias atenuantes, en fin, se puede llegar al grado mucho más abajo de 300 días. Y en esos casos puede aplicarse esta sanción de trabajo comunitario. Básicamente una persona debe realizar ciertos servicios que Gendarmería va a determinar cuáles son las instituciones que tienen convenios para que la persona se desempeñe allá. Y bueno, ahí se va, digamos, de alguna manera especificando cuántas horas, en qué horario, bajo la supervisión de quién, y todo eso evidentemente se tiene que ir comunicando al tribunal, que tiene que ir chequeando que todo eso se cumpla. Hay un concepto nuevo, que es el que más suena dentro de la ciudadanía, que su nombre técnico es monitoreo telemático, pero claro, que es conocido como el brazalete electrónico. ¿Qué mirada tiene usted de eso? ¿Cuándo se podría ocupar? ¿En qué tipo de delito? Si nos pudiéramos conversar sobre este fenómeno. Claro, el brazalete, sí, efectivamente es conocido así, digamos, en términos más comunes. Y claro, efectivamente se trata de eso, ¿no? Un dispositivo electrónico que en definitiva busca determinar la posición de un sujeto, de una persona, que está sujeto, valga la redundancia, a alguna de este tipo de sanciones, que en este caso son la reclusión parcial y también la libertad vigilada intensiva. Solo en esos 2 casos se establece la posibilidad de monitoreo telemático. Y eso significa, palabras muy sencillas, que una persona, claro, está sujeta a un dispositivo que indica la ubicación en que está y más que nada marca el radio del cual la persona no puede pasar.
Esto es una innovación importante porque permite tener un cierto control sobre personas que están sujetas a medidas especialmente de no acercamiento, de alejamiento de alguna persona. Esencialmente en materia de violencia intrafamiliar, ¿no? Ahí es donde tenemos un poquito la piedra al tope, donde muchas veces nosotros decretamos, bueno, prohibición de acercamiento de tal persona a tal persona. ¿Cómo se controla eso? Se oficia a Carabineros, se informa bien a la persona, oiga, en caso en que usted tenga problemas, haga efectivo, llame a Carabineros, enseñe la resolución que le da, digamos, este derecho a que la persona no se acerque. El fiscal en ese sentido siempre instruye claramente a la gente, pero queda en eso, ¿no? O sea, no hay una posibilidad material práctica de, salvo disponer un carabinero al lado de las personas, y eso es imposible. Sí, está comprobado que ya empíricamente, lamentablemente, que el ser humano en sí mismo no es factible regularse en todo este sentido, y es imposible tener un carabinero en cada puerta de una persona con este beneficio o con esta protección. Exactamente. Por mucho que uno le advierta a la gente, le dice, oiga, esto le va a complicar la vida, digamos, si es que lo hace. Bueno, en la práctica esto sucede. Entonces, claro, ahora con el brazalete se va a saber, digamos, que una persona traspasó ciertos espacios, digamos, o se acercó a otra persona, y eso va a generar una alarma. Esa alarma se digamos, dirige hacia personal de Carabineros, y Carabineros debería tomar el procedimiento de manera inmediata. Sí. Está también la posibilidad de un botón de pánico que puede tener la víctima, ¿no? que lo acciona, y de esa forma entonces se genera todo el movimiento policial para ir en su auxilio. Sí. Hay una discusión, magistrado. Estamos conversando con el juez de garantía Andrés Proboste, juez de garantía de Punta Arenas, sobre el tema del brazalete. Se dio una discusión intensa en forma académica y de las instituciones que involucran el sistema penal sobre los derechos de las personas también. El derecho a movimiento, está la medida cautelar de no acercarse, pero el brazalete va a monitorear todo el movimiento de esta persona. ¿Qué opina usted al respecto, o siente que hay un beneficio mayor que cumpla la medida cautelar? Claro. Bueno, como todas las cosas en derecho, siempre hay conflictos, ¿no? Siempre hay conflictos de derechos, conflictos de intereses, siempre chocan un derecho y el otro. El derecho a la libertad de una persona, como tú bien dices, de moverse, de transitar libremente por cualquier parte, pero también el derecho de la víctima, ¿no? De no ser afectado nuevamente por una acción ilícita que la afectó, que la hizo, valga la redundancia, víctima de un delito. Hay que hacer una ponderación, y en ese sentido yo creo que lo que prima es el derecho a la víctima, indudablemente. El bien jurídico más importante en el ordenamiento penal es la vida de las personas, y eso es de eso estamos hablando en alguna medida. O sea, un acercamiento puede que no sea tan solo un acercamiento inocente o un hostigamiento, algo que moleste, puede ser efectivamente una acción homicida. Se puede llegar a eso. Entonces, frente a esas circunstancias, yo creo que claramente hay que preferir el bien mayor, que sería proteger a las personas. Lo ideal, claro está, es que esto tampoco se llegue a instrumentalizar, ¿no? Porque en la práctica, en la vida diaria, ve que a veces las cosas se instrumentalizan. La idea es que esto fuese usado con toda la seriedad y con el rigor que supone, digamos, y que no se le dé un uso inadecuado, evidentemente. ¿Qué pasa, magistrado, en las personas condenadas que son extranjeras? ¿Están bajo los mismos estándares o tienen alguna posibilidad, por ejemplo, de ser expulsados de su país? No sé. Sí, esa es otra innovación de la ley nueva, donde se establece la posibilidad de expulsión de una persona del territorio nacional. Se establece por delitos hasta de 5 años y requiere de ciertos requisitos específicos, como es la citación del Ministerio del Interior. O sea, no pasa solamente por una decisión del tribunal, pasa también porque la autoridad política, en este caso el Interior, participe en una audiencia, exponga sus fundamentos, evidentemente acompañado fiscal, defensor y otros intervinientes si lo hubiere, y en ese contexto se toma la decisión. Yo creo que es una buena sanción sustitutiva en muchos casos donde se reitera un determinado delito y donde, claro, asociado esto nuevamente al tema del hacinamiento, puede producir una sobrepoblación de extranjeros que no tengan una solución rápida en su situación procesal penal. Esto pasa, yo diría que no tanto en Punta Arenas, pero bueno, yo ejercí mucho tiempo en Iquique y conozco muy claramente la realidad regional allá,
Y pasa mucho, en Arica, en Iquique, en Antofagasta, la cantidad de presos extranjeros, peruanos, bolivianos, es enorme, Sí. es enorme. Entonces, esta medida yo creo que permite claramente desahogar de alguna forma la existencia de tantos imputados extranjeros. Claro que sí, como le digo, implica ciertos requisitos, tampoco una sanción inmediatamente aplicable, como que dijeran, bueno, extranjero, expulsión Fuera. inmediata. Claro, Sí. exactamente, hay que ponderar la situación. Y va a depender, me imagino, también de la gravedad del delito y el arraigo que el extranjero tenga en Chile. O sea, si esa persona que lleva 10 años, 15 años viviendo y tiene un delito asociado a conducción de estado de ebriedad. No es lo mismo que una persona que viene ingresando al país por narcotráfico. Exactamente. Claramente hay una diferencia enorme en un caso y otro. Y la persona que ya tiene la ciudadanía, que vota incluso, evidentemente tiene un arraigo y cumplirá como cualquier nacional. Uno puede, digamos, presumir de que esa persona no va a evadir la acción de la justicia y tampoco está interesado en que lo expulsen para volver a su país. Pero sí hay situaciones de imputados extranjeros que claro está que se podría aplicar eso. Recuerdo acá el caso en Punta Arenas de unos marineros vietnamitas, no sé si te acuerdas tú de ese tema, unos muchachos, que eran muchachos, 2, 3 jóvenes, que venían en una embarcación muy, muy maltrecha, la verdad, las cosas, y ellos se bajaron, creo que se tiraron incluso al agua incluso, y llegaron a la costa por sus propios medios. Lo que nos generó complicaciones enormes porque ellos eran vietnamitas y no sabían inglés ni español ni nada. Entonces, claro, fue un problema grande porque el fiscal, digamos, no se podía comunicar con ellos, el defensor tampoco, el tribunal tampoco. Así es que con la ayuda de la tecnología, Google Traductor en este caso, fuimos escribiendo y les fuimos pasando, qué sé yo, las preguntas a ellos y entendieron perfectamente. Bueno, el delito de ellos era de bajísima entidad, era entrar al país sin documentación de manera ilegal. Entonces, lo que ellos querían también y lo que nosotros pretendíamos como justicia en general era, bueno, llévenselo, digamos, están a disposición de. Entonces, claramente en ese caso hubiese sido excelente, digamos, muy bien recibida la sanción de expulsión porque ellos hubiesen sido llevados a la embajada de su país y luego embarcados hacia su país. Por último, don Andrés, esto va a representar también un cambio cultural, un cambio de cómo la sociedad ve las condenas de las personas, porque a todo el discurso popular, ¿cierto?, indica que la gente debería estar siempre presa, pero no es así. El sistema jurídico, el sistema judicial, fiscales, defensores, magistrados, gendarmería, etcétera, ¿está preparado para esta ley que comienza en diciembre de este año? Bueno, se viene implementando desde hace tiempo. Ha existido capacitación desde hace tiempo en esta materia, de modo que los jueces al menos tenemos una clara visión de la ley, de su aplicación, de los beneficios, de las dificultades que nos va a representar. Pero como tú bien dices, la ley implica una implementación global. No solamente los jueces deben tener clara la película, sino que también fiscales, defensores, gendarmería y todo lo que significa, insisto, esta estructura de aplicación de la norma que va a ser, como tú bien dices, también un paradigma distinto, una novedad. Yo realmente espero que en gendarmería puedan cumplir con los estándares que se requiere para esto. Me da la impresión de que ellos también se han preparado bastante, que están bien comprometidos con este tema, que han hecho los cursos de capacitación, de modo que sí, yo creo que es auspicioso. No hay que perderle la pista, evidentemente hay que estar siempre encima de este tema, pero yo creo que es un buen sistema en definitiva de sanciones, al que hay que estar siempre, insisto, dotando de vigencia, actualizándolo, no dejándolo de la mano, por así decir, sino que integrándolo como una parte del sistema penal que tiene una vida propia y que va a tener importancia a futuro, claramente. Perfecto. Le quiero dar las gracias, magistrado, por participar. Conversamos sobre las penas sustitutivas a la cárcel y claramente la ciudadanía de Magallanes quedó muy informada sobre esta nueva ley que comienza a regir en diciembre de este año. Muchas gracias, magistrado. Bien, pues, gracias a ti, que estés bien. Conversó con nosotros entonces el juez de garantía Andrés Proboste, juez de garantía de Punta Arenas. Por mi parte, nos reencontramos en un siguiente capítulo de Jueces y Ciudadanos por UMAC TV. Hasta pronto.